La historia del Cerro Blanco. La historia del Cerro Blanco. Cuando era niña, mis padres me contaban la historia de 3 ciudades encantadas, convertidas en piedras enormes, donde por las mañanas podía escuchar a los gallos cantar y donde había mucho oro enterrado. Siempre había historias increíbles de este lugar. Voy a darle nombres a los personajes, pero mis padres no mencionaban estos nombres, solo la historia y lo que escuchaban al visitar el lugar. Las piedras de este cerro son grandes rocas del tamaño de una casa o más grandes, apiladas una sobre otra. Siempre se ha dicho que el hechizo se hizo en la iglesia y que la piedra más alta del cerro es la iglesia que se convirtió encima de este mismo. Estas piedras son de un color blancuzco, desde lejos se ve un montón de rocas blancas y de ahí viene el nombre del Cerro Blanco. Los lugareños cuentan que los 3 cerros, uno grande y 2 chicos, eran 3 pueblos que colindan uno con otro, pero eran muy diferentes entre sí. En el más grande vivía una hermosa mujer llamada Luisa Cobos, que tenía muchos pretendientes por tener una belleza inusual para los habitantes de ese pueblo, pues su piel era blanca como los copos de nieve, su pelo era rubio y rizado como en el cuento de Ricitos de Oro, y tenía su cuerpo muy bien formado, cuando la mayoría de los lugareños eran morenos y de pelo negro o castaño, lo que la hacía muy llamativa a los ojos de los hombres más guapos, quienes siempre peleaban entre sí para ganar su amor. Este pueblo se dedicaba en su mayoría a la herrería y la minería, por lo cual muchos de ellos contaban con grandes tesoros de oro y joyas que mandaban a hacer con este mismo metal. En el segundo pueblo vivía el enamorado de Luisa, un hombre guapo, musculoso y muy trabajador que tenía una de las haciendas más grandes de la región. Su nombre era Francisco Cruz. Este era un pueblo más bien dedicado al campo y la ganadería, y él era uno de los más ricos del lugar. Había pretendido a Luisa por varios meses y logró ganarse su amor después de mucho esfuerzo y de demostrarle que solo ella estaba en su corazón. Se veían escondidas de sus familiares, pues ella quería estar segura de que él era el indicado antes de presentarlo a sus padres. Lo que no sabía ella era que su padre había conseguido el poder de un gran hechicero que vivía en el tercer pueblo, llamado Pedro Vargas. Este era un pueblo donde muchos de sus habitantes tenían poderes especiales, como en su caso, que era un poderoso hechicero. Mi hermana siempre peleaba conmigo diciendo que ella creía que la historia era al revés y que la mujer amaba al hechicero y que, al querer separarlos, hizo el hechizo esperando adelantar el tiempo hasta que su suegro muriera y pudieran ser felices. Por un error de cálculo, causó que los 3 pueblos se convirtieran en piedra. Con los años, las historias cambian y se dicen muchas versiones diferentes, pero sí les puedo decir que el lugar es mágico para pasar el tiempo con sus familias. La mía, al menos, visita el lugar una vez al año y seguimos oyendo diferentes versiones de la leyenda del Cerro Blanco. A lo largo de los años se han contado historias mágicas que siguen sucediendo en ese lugar. Por ejemplo, en un pueblo cercano se contaba la historia de un hombre hechizado llamado Ángel Palma, que se convierte en oso de día y era un hombre extremadamente guapo de noche. Algo había hecho en el lugar que, de alguna forma, le maldijeron, por eso es que vivía escondido en las cuevas del Cerro Blanco. Y aunque podía salir del lugar, no podía quedarse lejos por mucho tiempo, pues el lugar siempre lo llamaba a regresar. Cuentan que se enamoró perdidamente de una mujer de los pueblos aledaños. El nombre de la mujer era Diana Pérez. Cuando ella lo vio en un baile por primera vez, le gustó mucho y se sentía muy enamorada de él, pues aunque había hombres guapos en el lugar, él tenía una belleza más allá de lo normal. Él la quería tanto que decidió decirle lo de su hechizo después de declararle su amor, pero al darse cuenta de su hechizo, después de que él se lo confesó, ya no quiso tener nada que ver con él. Pues aunque se sentía atraída por él, no quería vivir con un oso durante el día. Se había deprimido mucho después de dejarlo y siempre se preguntaba si había hecho lo correcto. Le contó a sus amigas más íntimas sobre eso, pero no le creyeron, pensaron que se había vuelto loca y eso la deprimió aún más, tanto que pensó en quitarse la vida, pero él no estaba dispuesto a perderla y un día fue a su casa y se la llevó con él. La encerró en una de las grandes cuevas que existen en el cerro, la cual cubría con una enorme roca. Se supondría que salía todos los días y traía comida para ella, iba a la ciudad y compraba hermosas ropas y joyas, pensando que eso la podría hacer feliz. Aunque no la dejaba salir, la trataba como una princesa, pues estaba perdidamente enamorado de ella. Con el tiempo, ella no se pudo resistir a su amor y sus cuidados y se entregó a él, dándole vida a 3 hijos con una fuerza descomunal, pues habían heredado la fuerza de oso de su padre y la belleza de ambos, pero ellos tampoco salían del cerro muy seguido, aunque su padre les había enseñado cómo sobrevivir en caso de que él faltara. Hasta que un día el hombre oso murió de un rayo en una gran tormenta. Cuando sus hijos ya eran mayores, se vieron obligados a salir a buscar comida y las necesidades
básicas por sí solos. Habían encontrado oro y joyas en otras cuevas del Cerro Blanco y sabían que su padre las vendía a veces para tener dinero para comprar víveres. Así que se aventuraron al pueblo más cercano con más frecuencia. Con sus frecuentes visitas, y al ver el oro y las joyas que traían a vender cada vez, la gente empezó a preguntar de dónde venían. Ellos, al ser tan inocentes y de corazón puro, no vieron la necesidad de mentir. Los curiosos los siguieron a la cueva con el fin de ver quién era su madre, que ya era una señora mayor, reuniéndose así con su familia después de casi 40 años. Mucha gente sube el cerro buscando las cuevas donde se supone que hay oro guardado y tesoros inimaginables. Mi abuela platicaba que cuando tenía unos 30 años, ella y una de sus hermanas subieron al Cerro Blanco y tuvieron la suerte de encontrar una de las cuevas. Dice que la cueva la encontraron llena de joyas, oro y plata. Dice que la puerta de la cueva se abrió mágicamente, pero en la entrada había una advertencia donde decía, solo puedes tomar un costal de oro. Si la codicia te gana, perderás todo. Desafortunadamente para mi abuela y mi tía abuela, a una de ellas le ganó la codicia y quiso agarrar algunas joyas extras. Mi abuela nunca reveló quién de las dos se volvió codiciosa o si las dos lo hicieron, pero dice que todas aquellas joyas, oro y plata, apenas tocaron las joyas que no debieron tomar y, de forma mágica, se convirtieron en diferentes tipos de serpientes que salieron corriendo de ahí asustadas. Dicen que apenas dejaron de ver las serpientes y se les pasó un poco el miedo, quisieron regresar, pero nunca más volvieron a encontrar la cueva y las dos se quedaron muy arrepentidas de haber perdido su gran oportunidad y siempre nos advertían que sí logramos encontrar alguna de esas cuevas, siguiéramos las advertencias, pues si no, perderíamos la oportunidad como ellas. Hay varias versiones de cómo supuestamente se puede romper el hechizo de este lugar, pero al requerir dar la vida para salvar los 3 pueblos, nadie se ha atrevido. La primera versión dice que una pareja de enamorados debe casarse en el lugar, tener un bebé que nazca en el lugar y después suicidarse los 3, y eso rompería el hechizo. Pero se dice que, aunque algunas parejas lo han intentado, al momento de suicidarse se echan atrás. Además, ¿quién puede asegurar que eso sea cierto? La segunda versión dice que 2 enamorados vírgenes deben casarse en el lugar y perder su virginidad ahí, pero se supone que después de romper el hechizo también perderán la vida después del acto que se debe llevar a cabo en la cima del cerro, pues se supone que es la iglesia. No sé si algo de esto es cierto, pero el lugar es real. Si un día van a Santa María del Oro o a Indé, Durango, pueden preguntar por el lugar y muy seguramente conseguirán a alguien que los lleve a conocerlo. Sigue siendo un lugar mágico para visitar y llevar a la familia a probar sus habilidades de escalada. Gracias por leer esta historia. Que tengan un día maravilloso. Autor, Matilde Gr.